Esta es una investigación que uno hace dentro de su ser. Como seres humanos pensamos. Pero ¿cuál es la fuente de este pensar? ¿Los pensamientos ocurren solos en nosotros o somos nosotros los que pensamos? Si fuéramos nosotros quienes pensamos a voluntad, también podríamos dejar de pensar cuando quisiéramos. Creemos que somos nosotros quienes pensamos. Pero hay una dimensión superior y es que los pensamientos ocurren solos, nosotros no pensamos. Pero cuando los pensamientos se manifiestan, creemos que somos nosotros quienes pensamos. Si fuéramos nosotros quienes pensáramos, deberíamos, ¿verdad?, detenerlos de golpe si no quisiéramos pensar, ¿verdad? Pero eso no es posible. Cuanto más no queremos pensar, más nos vienen los pensamientos que no queremos que nos vengan. Cuanto más queremos detenerlos, más nos vienen. De modo que ¿no es acaso una falacia creer que somos nosotros quienes pensamos? También, por lo mismo, creemos que somos nosotros quienes respiramos. ¿Somos nosotros quienes respiramos o la respiración ocurre sola en nosotros? Si fuéramos nosotros quienes respiramos, ¿cómo es? Pues pregunto, ¿qué respiramos mientras dormimos? La respiración es algo que ocurre sola en nosotros. Nosotros no somos quienes respiramos. Si nos ponemos a investigar, descubriremos estas cosas que son sencillas. Seguimos pensando aunque no queramos pensar. Seguimos respirando aunque no creamos que estamos respirando. Hay dos actividades en nosotros. Hay dos actividades en nosotros que ocurren sin nuestro permiso. Dos actividades que no necesitan de nuestro permiso. Del mismo modo, ¿cómo dormimos? ¿Viene el sueño solo o somos nosotros los que decimos, ahora voy a dormirme? Sí, nosotros nos proponemos dormir, pero muchas veces el sueño, no nos entra el sueño. No nos entra sueño. Por eso tenemos tabletas de dormir para poder dormir. ¿Y cómo nos despertamos después de haber dormido? ¿Cómo ocurre ese proceso? El despertar del sueño y el quedarse dormidos son dos dimensiones que tenemos. Son los dos temas que tenemos que ver todos en cada uno de nosotros. En el sendero del yoga nos da las claves para entrar en ello. Ponerse en línea un poquito. Yes. ¿Tenéis un cojín para Gaby? Algo. Estaría bien, sí.
Cuando pensamos en profundidad acerca de estos aspectos nuestros, cuando pensamos regularmente acerca de estos aspectos que tenemos en nosotros, es decir, cómo se producen los pensamientos, cómo se produce la respiración, cómo ocurre o se produce el despertar y cómo se queda uno dormido, todo ese proceso. Eso nos ha de hacer entender hasta cierto punto o concluir que hay algo más en nosotros, algo más que funciona en nosotros, y con esa base, sobre esa base, funcionamos nosotros. Es decir, que nuestro pensamiento tiene una base. Este pensar no ocurre cuando estamos durmiendo. Nuestra respiración tiene una base. La base de esa respiración es la pulsación que tiene lugar en nosotros. Esa pulsación tiene también su base, a su vez, más profundamente. De modo que hay en nosotros una parte desconocida y hay una parte también conocida. Dentro del ser humano, a la parte desconocida se la llama el morador interior o el hombre interior. Y la parte conocida del ser humano es el hombre externo. El primer paso del yoga es hacer que el hombre externo se vuelva hacia adentro y se encuentre con el hombre interior. De modo que tenemos que dar la vuelta del hombre externo al interno. Gracias. Y para ello se dan ciertas técnicas. Con ello dejamos de focalizarnos todo momento en lo de fuera y nos focalizamos durante el día, nos focalizamos de dentro hacia afuera con ayuda de los 5 sentidos. El ojo nos da información, el oído nos transmite información, la lengua nos da información, la nariz nos da información y la piel también. Estos 5 sentidos que nos dan información acerca de la objetividad. Nos dan la información porque la conciencia fluye a través de ellos hacia el exterior. Y cuando esos 5 sentidos están activamente ocupados en el exterior, nosotros no podemos ver la fuente de la actividad de esos sentidos. Igual que cuando los rayos del sol a mediodía, los rayos del sol se proyectan hacia afuera, no podemos ver el disco del globo solar. El disco solar solo lo podemos ver al amanecer o al atardecer. ¿Y por qué? Pregunto. Podemos ver el disco solar solamente por la mañana y por la tarde, al amanecer y al atardecer. Porque
los rayos que se emiten a partir del disco no son tan fuertes. De modo que el disco es visible cuando los rayos no se proyectan en demasiada medida hacia afuera. Del mismo modo, cuando la conciencia no se proyecta excesivamente a través de los 5 sentidos hacia afuera, todos podemos descubrir en nuestro interior la luz que es la base de esa proyección hacia afuera. Pregunto, ¿cuándo? Durante las horas de la mañana los sentidos se proyectan menos hacia afuera. Por la mañana, nada más levantarnos, antes de que la actividad de los sentidos se vuelva virulenta, es un buen momento apropiado para encontrar la fuente, de donde sale la fuente de esos 5 sentidos. Cuando la mente está en plena actividad, en la cumbre de la actividad, con los 5 sentidos a tope, no es fácil encontrar la luz interior, que es la base de esos 5 sentidos.